El gobierno presentó esta semana su primer proyecto de ley enfocado a la reforma educacional. La iniciativa crea la figura de un administrador provisional y de cierre para los establecimientos de educación superior en caso de que estén en crisis. Para conversar al respecto nos acompaña hasta ahora el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, vocero también del CUET. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Matilde. Bueno, la primera pregunta, antes de empezar a hablar de este primer proyecto que presentó el lunes el gobierno, es ¿qué le pareció el movimiento estudiantil? Ayer, según las estimaciones de los estudiantes de Carabineros, cifraban en más de 100.000 estudiantes los que marcharon, no solamente en Santiago, sino que en todo Chile. ¿Qué le parece esta convocatoria y este alto nivel de expectativa que hay de la educación superior? Bueno, me parece que el movimiento estudiantil hace muy bien al mantenerse movilizado, porque actúa consecuentemente con lo que hizo en el año 2011. Todavía las reformas al sistema de educación superior y de educación escolar en el país no han tenido lugar, y creo que los estudiantes y sus organizaciones deben tener autonomía crítica, independencia del gobierno y también, creo yo, autonomía para la propuesta, no solo autonomía para la crítica, de modo que, a mi juicio, hacen muy bien al convocar, aunque sea periódicamente, a estas movilizaciones públicas. Ellos quieren ser parte de esta reforma. ¿Usted lo ve posible? A ver, yo creo que ya son parte. Ellos instalaron los conceptos que hoy día están presentes en la reforma educacional. Yo diría que en alguna medida importante son los inspiradores, y no solo de los cambios que se están proponiendo hoy en el país en materia de educación, también la reforma tributaria, también los cambios al sistema político para mejorar la representatividad de ese mismo sistema, son obra, creo yo, de esas movilizaciones del año 2011. ¿No cree que se vayan a ver frustradas estas expectativas? Yo creo que no, porque en lo fundamental, ¿no?, hay un compromiso con la ciudadanía en un programa presidencial, y en ese programa presidencial a mí me parece que están recogidas las principales demandas. Ahora, habrá siempre, desde luego, organizaciones o grupos que quieran ir todavía más lejos, y ellos no se sentirán representados por estas reformas, pero creo que la gran mayoría del país y de los estudiantes sí van a estar representados en la medida que estas reformas efectivamente se lleven a efecto. Rector, ¿qué le parece este proyecto de ley que crea este administrador provisional que el gobierno presentó el lunes, la primera reforma concreta que ha presentado el gobierno, el primer proyecto de ley? Faltan todavía 3 más sustantivos. Este se dijo que era un proyecto de parche. ¿Qué le parece a usted? Sí, a mí me parece que es una mejora parcial, pero necesaria en este momento, porque Chile tiene un sistema de educación superior muy desregulado, las instituciones son muy heterogéneas, y creo que el gobierno tiene el deber de evitar situaciones como las que ya se produjeron a propósito de la Universidad del Mar. No habría ninguna explicación para que otros miles de jóvenes pudieran verse expuestos a que sus universidades cierren sus puertas, o el Estado cierre sus puertas y el Estado a su vez no tenga una respuesta para que esos estudiantes puedan continuar y concluir sus estudios. El Estado tiene un deber, porque es el Estado quien autoriza que esas instituciones existan, otorguen títulos, impartan carreras y en consecuencia cumple con su deber al establecer un administrador provisional. El espíritu de esta ley es lo que usted señala, pero en la práctica, efectivamente, la figura de un interventor, cuando se produce, podría ser, ¿cómo se resguarda para que no sea arbitraria, para que efectivamente no sea una excusa para asumir el control de un establecimiento con otros pretextos? ¿Cómo se hace para que no se lleve a una institución a una situación tal, en forma artificial, que requiere un interventor? Bueno, el propio texto, creo yo, limita a la autoridad administrativa, limita al Ministerio de Educación, porque el Ministerio no puede designar a un administrador provisional por su sola voluntad. Requiere del acuerdo del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es un órgano autónomo del gobierno,
no es un órgano político, está integrado por personas que actúan a título personal y de modo independiente, es un órgano plural y colegiado. Y si no está de acuerdo, si no se aprueba por la mayoría del Consejo Nacional de Educación, el gobierno no puede designar ningún administrador. Ahora, eso, claro, usted hace esa salvedad. El rector de la universidad, Diego Portales, el rector Peña, ha calificado que este es un proyecto inconstitucional, que va contra la ley porque atenta contra el derecho de propiedad. A ver, yo discrepo de esa opinión porque no se atenta contra el derecho de propiedad en la medida que las acciones que el administrador pueda adoptar para conservar el patrimonio de la institución de modo que, a su vez, los derechos de los estudiantes no se vean burlados por contratos maliciosos que puedan los controladores celebrar, están determinadas porque se requiere de una sentencia judicial previa. Es decir, no es que el administrador tenga facultades para actuar sobre los bienes de la institución o sobre el patrimonio de la institución. Lo que puede hacer el administrador es recurrir a la justicia ordinaria. Es decir, hay allí pleno respeto al Estado de Derecho y al derecho de propiedad en la medida que se actuará por un procedimiento jurisdiccional. Pero, por ejemplo, una universidad que financieramente está en la quiebra, en la bancarrota, y que entra este administrador provisional, la saca adelante. ¿De quién es el mérito y quién se queda finalmente con esos recursos? ¿Va a trabajar este administrador provisional para los dueños o va a trabajar para el Estado? ¿Quién se va a quedar con la universidad? A ver, el propósito del Estado al nombrar este administrador provisional es, en primer lugar, tratar de salvar esa institución. Claro. Y salvarla precisamente para que los estudiantes no vean frustradas sus anhelos de concluir allí con un título o un grado académico. Y en consecuencia, si la institución logra recuperar su estabilidad y se hace una institución sana que puede cumplir sus obligaciones, su misión y sus fines, hasta ahí llega la misión del Estado, la tarea del Estado, porque no se trata de sustituir a los controladores o a los dueños de esa institución por la voluntad estatal. Pero ¿y ese entonces no es le va a hacer el trabajo a los dueños? En alguna medida uno podría concluir eso, pero en fin, es el Estado el que autorizó en su momento que esa institución funcionara, tuviera existencia legal, y el Estado tampoco puede, creo yo, pretender, y ningún gobierno puede pretender, sobre todo en una sociedad democrática, sustituir a las corporaciones privadas que quieran participar del sistema de educación. No es que se vaya a quedar con la universidad luego de haberla saneado. En ningún caso. Lo que el propio proyecto de ley fija un plazo para eso, de modo que no tiene ninguna posibilidad de quedarse con esa institución, no está así en el proyecto, y claro, de ser así, obviamente que una medida como esa, creo yo que no podría aprobarse por el Parlamento ni por el Tribunal Constitucional. Ahora vamos a otros temas porque, bueno, usted representa al CUET, que son las universidades del Estado, las que no tienen recursos privados como el G9. Finalmente se llegó a un acuerdo, el CRUT está nuevamente armonizado entre estas universidades y las demás. Bueno, yo siempre he dicho que lo que tuvimos en su momento, en el mes de marzo concretamente, fue diferencias que se hicieron públicas, pero son diferencias que siempre han existido. Desde que se fundó el Consejo de Rectores, hemos tenido estas diferencias porque las universidades del Estado tienen un estatuto jurídico distinto, tienen un propietario que es el Estado, tienen desde luego unas cargas y unas tareas que les impone la ley que no tienen las otras universidades. Pero sin embargo, el Consejo de Rectores a mí me parece que es una institución que debemos preservar todos, porque es una síntesis de tradiciones muy valiosas de la cultura y de la tradición intelectual de Chile. Pero allí hay una se síntesis habla de recursos, ¿sí? Y de pocos recursos que todos quieren tener, digamos, postular estos mismos recursos, los recursos son escasos, ahí es donde entonces empiezan las caras largas y sacan los cuchillos, ¿no? Claro que hay, desde luego,
en ese sentido, legítimas demandas de esas instituciones para no tener algún retroceso, pero las universidades estatales siempre hemos dicho que no se trata de que esas otras universidades tengan algún retroceso, porque además reconocemos en todas ellas un aporte muy valioso a la educación superior. ¿También aportes? Bueno, aportes basales siempre los reciben y desde luego en investigación esas instituciones deben recibir aportes del Estado. Pero ustedes dicen que ustedes tienen la prioridad. No, lo que nosotros decimos es que el Estado de Chile hace ya varias décadas trata a sus universidades como si fueran otros oferentes privados. Entonces obliga a las instituciones del Estado a competir por recursos públicos y por recursos privados, pero sin embargo a la hora de tratarlas en cuanto al control administrativo y en cuanto a su régimen jurídico, dice ustedes pertenecen a la administración del Estado. Entonces lo que nosotros estamos reclamando, bueno, decídase, señor Estado, si nosotros pertenecemos al Estado, entonces trátenos así, tanto a la hora del financiamiento como a la hora del control administrativo. Y a la hora de la regulación de la calidad de estas universidades, también están al servicio, porque cuando el ministro Eyzaguirre hablaba de las universidades de Baquelita, nos quedó esa gran interrogante sobre a cuáles universidades se refería, porque también dentro de estas que usted representa pueden haber unas de distinta calidad respecto a otras. Bueno, yo creo que en cuanto a estándares de calidad, el Estado, el ordenamiento jurídico, no puede hacer diferencias. Todas deben tener la misma obligación, puesto que los beneficiarios son nada menos que esos jóvenes a los que debemos formar con el mayor esmero. Y más allá de que estén en una universidad privada o en una universidad del Estado, a mi juicio debiera haber unos estándares públicos de calidad vinculantes para todas las instituciones, sean públicas o privadas, y aquellas instituciones que no cumplan, sean también públicas o privadas, debieran recibir del Estado una exigencia en el mismo nivel. Ahora, hoy día el ministro se reunió con 4 universidades privadas que se llaman asimismo planteles con vocación social. Son universidades privadas que entran, dicen que no tienen fines de lucro y que también debieran tener un tratamiento especial. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo dije hace un rato que el sistema de educación superior nuestro era muy heterogéneo. Efectivamente, en el ámbito de las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, uno también puede reconocer diferencias. Ahí usted dijo además que no iban a ampliarlo. Bueno, yo he dicho eso, pero porque a propósito del carácter, la naturaleza, los fines, los propósitos, los regímenes jurídicos de todas las instituciones de educación superior, hay todavía una heterogeneidad que el Estado no ha logrado superar. Porque no es lo mismo tener un consejo de rectores que un consejo de controladores. No es lo mismo que en una misma conferencia o reunión estén quienes representan no comunidades universitarias, sino finalmente la designación de un controlador nacional o extranjero o de un grupo de inversionistas, que tener un consejo de rectores según la tradición chilena. Y en ese sentido, nosotros desde luego entendemos que las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores tienen entre sí diferencias sustantivas y por lo mismo no se puede generalizar y no se puede tener respuestas mecánicas, porque lo que está en juego a propósito de la educación, sean agentes públicos o sean agentes privados, es de las tareas cívicas, de las tareas ciudadanas, de las responsabilidades cívicas más relevantes del Estado y de la sociedad en su conjunto. Muy bien, bueno, todavía tenemos mucho que conversar en educación. Antes del 21 de mayo estamos esperando estos 3 proyectos de ley que anunció el ministro y que son los sustantivos, así que rector, esperaremos tenerlo aquí antes de ese plazo. Le agradecemos hasta ahora su disposición para venir a conversar con CNN Chile y bueno, le damos las gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Nosotros también tenemos expectativas del discurso del 21 de mayo. Muchas gracias. Y de los proyectos, vamos a conversar de eso. Sí. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con los últimos minutos de Primera Edición. Siga junto a nosotros, no se vaya.